8 de la mañana, 49 minutos, y tenemos la posibilidad de charlar con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador en China, que está aquí además en el estudio del Destape. Sabino, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme, muy buenos días a todo el equipo. Hay mucha... Sí, vamos a acercarlo un poquito más al micrófono. Mucha agenda de China, por muchos lugares, entre otros porque el propio Javier Milei, y arranco por ahí, el otro día en la entrevista con Susana Jiménez, cambió, ¿no? Pasó de decir que él nunca iba a hacer negocios con los comunistas, como llamaban los chinos, a decir que los chinos son geniales y que ahora sí va a trabajar. ¿Qué, digo, aparte de más allá de la chicana del cambio de posición, qué significa esto? ¿Cómo lo pueden leer desde China este cambio de postura del presidente? Primero yo le voy a poner un título porque he leído muchos artículos que hablan de giro pragmático. Sí. Y yo mi título es Atrapado sin salida, ¿no? Es como que la realidad lo fue llevando a una situación donde se encontró en un mundo que está muy complejo y que pocos estados que tienen capacidad de inversión en el marco de este régimen de grandes inversiones, que para mí da condiciones innecesarias, ¿no? Como yo siempre digo, aún con los líos que teníamos nosotros en nuestros gobiernos de económicos y de distintos tipos de cambio y controles, trajimos 5 inversiones mineras muy grandes de China, pero le poníamos condiciones que se asocien a YPFT, que YPF litio, sí, que también hagan parte de valor agregado en la cadena, que no sea una cuestión tan extractiva. Entonces, ¿y venían igual? Claro, venían igual, 5 vinieron, de hecho están trabajando en el norte argentino y son empresas muy grandes, pero claro, por supuesto, si vos después le mejorás las condiciones con una cuestión, sin regulación y con un enfoque más extractivista, por supuesto, es probable que vengan más. Pero, por eso digo, lo que está pasando hoy en el mundo, vos tenemos a Milei, que va y creo que es la cuarta, quinta vez que se junta con Elon Musk, ¿no? Y no solo no ha traído ninguna inversión, sino que vino la empresa de Elon Musk a vender servicios acá a Argentina. O sea, el beneficio ha sido directamente de Elon Musk y no del Estado argentino. Se trajo un tuit, ¿no? Bueno, un tuit que promete que va a invertir en algún momento. Bueno, pero es muy interesante porque cuando a él le preguntan, porque por supuesto él tiene esta fábrica de autos de Tesla, y le preguntan, bueno, ¿usted va a invertir en litio en Argentina? Y dice, no, pero si el litio está muy barato, yo lo compro barato porque este es el elemento que quiero poner en reflexión. El litio, es verdad, el precio del litio está muy barato y hay pocos estados que invierten fuerte o pocas empresas que invierten fuerte, y acá es donde aparece China. China tiene una mirada muy de largo plazo y está dando una disputa en todo lo que es la electromovilidad. Fíjense cómo BYD ahora está compitiendo con Tesla, pasó a ser el primer empresa de autos eléctricos de disputarle el territorio a Tesla, pero también está Xiaomi, un montón de marcas automotrices que están liderando el segmento de electromovilidad. Y ahora, perdón, te interrumpo un segundo. Sí. Y Elon Musk, que es un promotor del libre mercado, todo libre, le pide al Estado norteamericano, cuidame contra los autos chinos. Impactante, porque yo siempre planteo que, acá vamos a esta deconstrucción de Milei, que la idea de Milei o su objetivo filosófico, económico, liberal, choca con todos los que admira, ¿no? Choca con Trump, porque Trump promueve proteccionismo y desacople. Y choca con Elon Musk, que hay que decirlo, y muchos de estos empresas tecnológicas que en algunos casos tienen más poderes que muchos estados, pero en el caso de Elon Musk y muchas tecnológicas importantes, también han crecido al calor del Estado, ¿no? Con convenios leónidos con empresas estatales como NASA o con el sector militar, que han lucrado mucho con las guerras. Entonces, es muy interesante esto porque está totalmente a contramano de lo que piensa Milei. Entonces, primer punto, ¿por qué digo yo atrapado sin salida? Porque Milei, que viene de tener un fracaso muy grande con la inversión que anunció, con objetivos de erosionar a los bonaerenses y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al correrle las condiciones a Petronas, ¿se acuerdan la inversión esta de GNL? Sí. Le corre las condiciones, lo cambia de región y Petronas termina desistiendo de esa inversión por ahora. Entonces, yo creo que el gobierno se encuentra en una situación donde se subordinó absolutamente a Estados Unidos y no logró nada. Yo siempre digo, cuando te subordinás, te dan más palo. Eso no es que... fíjate estas reflexiones del giro pragmático, muchos dicen, bueno, pero ahora hay que ver si él puede retomar la relación con China porque se va a enojar a Estados Unidos, ¿viste? Es insólito, o sea, cambiaste el logo, casi hiciste el mismo logo que lo que es la Casa Blanca para informar tu comunicación. Le compraste estos aviones supersónicos de Estados Unidos a Dinamarca, usados. Bueno, yo escuchaba tu editorial con respecto al tema educativo. Imagínense si nosotros en el momento de crisis económica hubiésemos comprado a China
que tenía mejor calidad de aviones y ya lo había probado las Fuerzas Armadas Argentinas y eran con tecnología nueva, no eran aviones de la OTAN, esto hay que decirlo. Entonces, fíjense, Milei con esta política que subordinó absolutamente toda la situación, acuérdense cuando viene Laura Richardson a criticar la política que hacía Argentina con China, él la va a visitar haciendo un esquema absolutamente desproporcionado, porque pocas veces tenemos un presidente a visitar una general. Una cosa impresionante. Claro. Y así fue, señales permanentes, como digo yo, de subordinación. Es la primera vez que Argentina está votando, acompañando en Naciones Unidas todas las votaciones a favor de Estados Unidos, aislándose de los países emergentes y en muchos casos de países europeos, como por ejemplo la crítica a los bombardeos en Gaza. Entonces, estas cuestiones que, yo digo, se subordinó permanentemente. Y a pesar de eso tiene que ir igual a China. A pesar de eso, termina la cuestión, ya finalizando su primer año casi al borde financiero, reflexionando diciendo, no, la verdad, hay una entrevista muy interesante que le hacen a un candidato a presidente en Chile, Katz, sí. Y le empieza, un entrevistador, no me acuerdo el nombre, pero le pregunta, casi parecido a Milei, ¿no? Por el comunismo. Era una persona de derecha que hablaba muy fervientemente en contra del comunismo. De hecho, estuvo acá en la Asunción de Bueno, exactamente, estuvo en la Asunción de Milei. Entonces, el entrevistador le empieza a preguntar por Cuba, ¿no? De ahí hubiese sido divertido si Susana le preguntaba, y empieza a decir barbaridades, ¿no? Y los comunistas, y paso siguiente le pregunta por China. Sí. Dice, no, sí, pero lo que pasa es que tenemos muchas relaciones comerciales. Entonces el periodista dice, pero es una cuestión de dinero, no es ideológico. O sea, vos no te gusta el comunismo cubano porque son pobres, o sea, pero te gusta el comunismo chino. Eso, repetimos un dato antes de ir al coso. China es el primer socio comercial de ¿cuántos países del mundo? De la mayoría de los países de nuestra región es el primer socio comercial, o segundo, sí. Salvo México, de su esquema de integración. Claro, pues están ahí pero sí. Pero incluso con Estados Unidos son importantes socios comerciales, pero por esto que digo yo, no es que China pasó a ser hoy la fábrica de productos manufacturados en varios rubros más baratos del mundo. Entonces, ¿cuál es esta tensión que tiene con Estados Unidos o esta política hacia Estados Unidos del desacople? Porque dice, ahora la globalización le está sirviendo más a China que a nosotros. Claro. Entonces, el American First, ¿qué hace Estados Unidos cuando deja de servirle un modelo? Acuérdense que proponía globalización en Estados Unidos. Sí. Dice, pero pará, ahora no somos los que vendemos productos más baratos. Listo, se terminó la globalización. ¿No? Parecido como terminaron con el patrón oro. Cuando las reglas no se adecúan al bienestar de Estados Unidos, cambian y modifican las reglas de juego. Entonces hoy tenés esta situación. O sea, los comunistas te ganan en tus reglas capitalistas. Y ahí cambias las reglas. Exactamente. Fíjense, vos pusiste el ejemplo de Elon Musk, que dijo, ahora de repente Elon Musk tiene fábrica de Tesla en Shanghai y es uno de los países donde más vende autos Tesla, es China. Mirá. Pero claro, ahora le empezó a competir BYD y pasó a ser el número 1 y empiezan a haber muchísimos autos chinos eléctricos competitivos más baratos que Tesla. ¿Y qué hizo Elon Musk? Le pidió a Estados Unidos restricciones de 100% para, o sea, esto que decís vos de la competencia. Entonces, esta es la primera reflexión que hago. Milei que empezó tildando, ¿se acuerdan? En el foro de Davos de comunistas a los del foro del Davos. En Naciones Unidas, en contra de la Agenda 2030, diciéndole comunistas a Naciones Unidas, diciéndole al Papa que era comunista enviado del demonio. O sea, cada persona que pensaba distinto a Milei, él lo tildaba de comunista. ¿Y cómo termina la foto? El comunismo chino salvando financieramente a Argentina, porque esto hay que decirlo, la renovación de la prórroga que hace China, que se vence en junio de 2025, del uso, acuérdense que nosotros usamos $5.000 millones como crédito para la parte industrial, sí, de Argentina precisamente para que puedan traer insumos, y aún en esta situación económica compleja, la industria mantenía y el nivel de actividad se mantenía. Entonces ahora tenemos una foto que es la peor, o sea, tenemos este industricidio, tenemos desempleo, tenemos recesión, y si le hubiese cobrado el swap China, esta sería otra película, la de Milei. Entonces tenés que el comunismo chino lo salvó en términos financieros y probablemente lo salve en términos de inversiones. ¿Y por qué digo esto? Nosotros tenemos una asociación estratégica integral con China. Eso implica, por ejemplo, un mecanismo que es el diálogo estratégico para coordinación y cooperación económica, que vos enlistás obras de infraestructura financiadas a precios que se llaman concesionales, de tasas muy baratas. Ese listado, ahí están, por ejemplo, las represas, la central nuclear, Belgrano. Esas represas hace, que yo recuerde, yo estuve cuando se anunció, 2013 fue. Claro, las represas tendrían que haberse terminado 11 años hace ya. Por lo menos 4 o 5 años. Sí. ¿Qué pasó? Esto que digo de Argentina
No, yo celebro yo no le digo giro, le digo atrapado sin salida, esta versión de Milei para trabajar con China, para coordinar. ¿Y por qué? Porque Argentina realmente, con estados como China y con Asia en particular, debería tener política de Estado. Entonces, lo que tenés con China es que China tiene planes, van por los 14 planes quinquenales, o sea, planes de largo plazo de 50 años, y nosotros a veces vamos cambiando las reglas cuando cambia el gobierno. Entonces yo creo que para el desarrollo de Argentina, yo creo que deberías pensarlo de manera más grande, ¿no? Deberíamos pensar la relación con China, por lo menos de Sudamérica, por la escala que tiene China. Pero en términos de internos, por lo menos deberíamos tener una cuestión de continuidad en las relaciones con China, así que yo celebro esta nueva posición. Sí. Solo puedo tirar un dato, que yo creo que él cuando dice que va a ir a China en el marco de la cumbre de la CELAC, yo creo que él, no quiero subestimar, ¿viste? No me gusta subestimar a nadie, pero creo que él no sabe lo que es la CELAC. Cuando le avisen que lo va a acompañar Petro, Lula, Sheinbaum y todas las personas, Boric y todas las personas que él también tildó de comunista y asesino, yo creo que va a reflexionar. Para mí la primera cumbre bilateral va a suceder en el marco del G20 en Río, en la cumbre del G20 en Río. Que ¿Bilateral el 18, con Xi Jinping? Sí, ¿No lo va a ver ahora cuando vaya a China? Si es que antes va a ser la del G20. Ah, antes la del G20. Por eso digo que el primer encuentro para mí va a suceder en el marco del G20, 18 y 19 de noviembre. Xi Jinping va a hacer una gira acá importante porque va a estar la cumbre de la PEC en Perú, y ahí está inaugurando el puerto de Chancay, que es un puerto también una inversión enorme. Fíjense de nuevo esto. Yo pongo siempre el ejemplo de el año en que Huawei se instaló en Argentina, 2001. O sea, fíjense el momento que tenía Argentina en ese año, y estamos hablando de nuevo de empresas que miran a muy largo plazo, porque imagínense el 2001 con la situación de inestabilidad política en Argentina, si alguna empresa grande venía a invertir, y hoy Huawei en el rubro de telecomunicaciones trabaja con muchas empresas de telecomunicaciones de Argentina. Y te hago una pregunta, vos recuerdo, estamos hablando de Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China, tiene varios libros sobre China, de hecho, de paso contamos este último que sacó, que se llama Atento al Camino, Crónicas en China, de Sabino Vaca Narvaja, de Ediciones Futurock, y además con prólogos, tranquilos prólogos, de Cristina Fernández de Kirchner y de Dilma Rousseff. Me doy los gustos en vida. Aparte, Dilma acaba de ser reconocida con la medalla de la distinción más importante que otorga China a un extranjero, la medalla de amistad. Así no sé si podemos sortear uno. Este es el mío. No sé si sí, mira, acá traje para... Si lo voy a sortear. Podemos dejar uno para sortear. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a sortear uno entre los oyentes, porque realmente está buenísimo. Y ¿cómo se llama? No, digo, para que conozca, que sabe mucho, tiene varios libros antes sobre la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, etcétera. ¿Cómo? Porque hay una cuestión que vos estudiaste mucho, que es la idiosincrasia de la política china. ¿Cómo nos ven y cómo pueden recibir a Milei después de todas las, porque ellos se enteran de las cosas que dice? Absolutamente. Milei. Yo no sé si conté la otra vez que a Milei en las redes sociales de China le decían, porque siempre el gobierno es más protocolar, mira a largo plazo, son más pacientes, pero las redes sociales, los chinos son bastante activos, y ellos le decían el Trump argentino, ¿no? Cuando empieza de candidato. Cuando asume le pasaron a decir el Zelensky argentino, ¿no? O sea, la imagen de social fue degradándose, y yo creo que, bueno, este giro es como que en definitiva es esta paciencia china les dio resultado, ¿no? Porque el tipo que los atacaba, les decía comunista, malos, está planteando ahora que China es una opción para Argentina, y dice no te pone condiciones, ¿no? Ahí está haciendo, creo que un reclamo, ahí está subordinación. Yo creo que en algún punto él dijo, che, me estoy subordinando a niveles ya indignos con Estados Unidos, y la verdad que no está consiguiendo nada, ni siquiera de estos grandes magnates o grandes tecnócratas que tienen a veces mucho mayor poder. Yo creo que es un tema que también planteo en el libro, que hoy Occidente, el peso de las corporaciones es mucho más fuerte que muchos sectores y actores políticos, ¿no? Y que muchos estados. Entonces, a diferencia de un estado como China, que tiene una regulación del sector tecnológico, o sea, nunca hubiese pasado en China algo como pasó en el final del mandato de Trump, que Twitter, acuérdense, le saca a un presidente de Estados Unidos, el más poderoso del mundo en ese momento en ejercicio, le saca la cuenta, ¿no? Después viene la venganza porque Elon Musk la compra, le cambia de nombre, y ahora es uno de los fervientes que apoya a Trump. Pero fíjense esta dinámica que está pasando en muchos países donde las corporaciones empiezan a tener muchísimo más poder que los mismos estados, o influencia.
en países como en China es impensable que pase, ¿no? Cuando el presidente le responde a esto a Susana Jiménez y dice, China no pide nada a cambio, dice, o sea, no pone condiciones. ¿China no pone condiciones o China tiene otras estrategias para conseguir lo que se propone como objetivo final? No, China en general, en el marco de la negociación, tiene muy en claro qué quiere de vos, ¿no? Ese yo creo que es el punto más interesante. Por ejemplo, ellos tienen en el 2017, antes 2014 y 2017 hicieron una nueva versión, un libro blanco para América Latina. Escuchen esto, porque es maravilloso. Donde están, aparte son muy transparentes, están todas las políticas, los 14 planes quinquenales están al alcance del lector y yo recomiendo leerlos porque cada plan va cambiando, viste, al principio empezaban con el tema agrario y ahora están hablando de tecnología, semiconductores, inteligencia artificial. Está muy bueno para ver, y sobre todo porque van cumpliendo los planes. Entonces, ellos tienen una estrategia para América Latina que... ¿Por qué nosotros somos complementarios con China? Básicamente porque tenemos cosas que necesitan, minerales, alimentos, energía, y también hay capítulo de transferencia de conocimiento. Acuérdense que nosotros en nuestro gobierno iniciamos el proceso de ventas de reactores de OPAL del INVAP, porque también tienen un problema con los radioisótopos medicinales que se usa para medicina nuclear. También tenemos empresas del sector nuclear que este gobierno está desmantelando también, que hace cooperación con China y exporta anillos para todo el sistema nuclear. No es solo la transferencia de China, generalmente sí, porque hoy China es el que más presenta patentes tecnológicas del mundo y está en una carrera muy importante de tecnología, pero aún tiene huecos tecnológicos en los cuales con nosotros puede trabajar muchísimo, el tema satelital, aeroespacial, tanto privado como nacional, porque Antía tiene un componente científico muy interesante. Entonces, primer punto que nosotros discutimos, hicimos este Congreso de Sinología Mundial latinoamericano con varias universidades, y yo planteé esta duda, dije, lo que tenemos que hacer es tener nuestro libro blanco con China y trabajar con China articulado, porque ellos tienen muy claro qué quieren de nosotros. Ahora, nosotros, el vínculo internacional lo tenés que hacer desde el interés de Argentina. Yo siempre digo, no es que Argentina tiene lo que necesita el mundo, Argentina tiene lo que necesitan los argentinos. Tenemos que ver cómo le ponemos valor agregado a esas situaciones, por ejemplo, minería, y tenemos litio y tenemos industria automotriz, empecemos a trabajar en la electromovilidad y a la reconversión de los autos eléctricos, y tal vez no podemos fabricar todo, pero sí celdas de litio, que es un componente que además después lo puedes exportar en el mundo, porque lo que se viene es la electromovilidad. Fíjense que BYD ya se instaló en Brasil y está avanzando mucho en el mercado, compró fábricas de Ford, y hace unos días estuvo el embajador Wang Wei en Córdoba y dijo, acá hay oportunidades para que una industria... historia automotriz, podemos hacerlos acá. Y tenemos los dos minerales estratégicos de la industria de electromovilidad, que son litio y cobre, porque el cobre para los autos eléctricos, el auto eléctrico usa 7 o 8 más veces cableado de cobre que un autocombustión. O sea, son los que se llaman los minerales de la electromovilidad. De nuevo, si tenés una lógica que le das valor agregado, obviamente vas a mejorar. Yo en el libro hago un capítulo con respecto a los minerales. ¿Por qué? Porque viste que siempre dicen, no, nosotros tenemos un déficit estructural con China, que es real, hace 16 años. ¿Qué quiere decir esto? Exportamos bienes primarios, compramos bienes industriales, entonces la balanza queda negativa. Ha llegado a picos de 9.000 millones de dólares en contra nuestra en esa relación comercial, por el valor agregado que tienen los productos que compramos a China, no por volumen. Nosotros exportamos centralmente soja y carne vacuna, por ahora, es lo que más exportamos. Entonces, si vos le vas metiendo, si vos metes el componente mineral, yo hago ese cuadro, porque yo qué digo, Perú, Brasil y Chile también están primarizados, sin embargo son superavitarios. En el caso de Chile, 25.000 millones de superávit con China. ¿Por qué? Yo hago el cuadrito, pongo los minerales, saco los minerales de la ecuación, ahí fíjate que están en la parte más vinculado al tema de desarrollo argentino, y cuando sacás el componente de los minerales, da todo negativo. Entonces te da Brasil negativo, Perú negativo, Brasil todo eso se comprueba que el elemento del mineral te ayuda a equilibrar la balanza. Entonces Brasil hierro, Perú oro y plata, y Chile fundamentalmente cobre. ¿Por qué? Porque cuando vos exportás mineral, no comprás por ejemplo, si en la industria automotriz argentina tenemos que importar un montón de productos, entonces te genera cierto tema con déficit. Entonces el tema con los minerales te permite equilibrar la balanza comercial con China. Eso está demostrado claramente con estos cuadros, digo, que le sacás el componente, y después por volumen, obviamente, porque Chile exporta casi 45.000 millones de minerales al año y Argentina está en 4.000. O sea, deberíamos trabajar más, de nuevo, con un enfoque de buscar, tenemos la oportunidad de que podemos darle valor agregado al litio,
y meternos. Y esto pasa con muchos rubros en la relación con China y particularmente con Asia. Y acá quiero dar otra reflexión que planteo el libro de la necesidad de reformar nuestra Cancillería, porque la situación actual es que tenés 30 embajadas en Europa, sí, que sos competitivo, como sos competitivo con Estados Unidos, y tenemos solo la mitad en Asia. Entonces, 15 embajadas en Asia contra 30 en Europa. O sea, y fíjate dónde está nuestro desarrollo económico. Solo en China tenés 400 millones de sectores medios que planean en 10 años duplicarlos. O sea, imagínense si no está ahí la capacidad, la posibilidad de ampliar nuestra exportación. Cierta cuestión cultural, digo, no conocemos poco de China, no se la estudia en el secundario, en la universidad, que yo tuve una materia optativa que se llamaba China, Corea, Japón. Se llamaba así, todos estuvimos por ahí, ¿no? Y duraba un cuatrimestre. Bueno, fíjate, la Cancillería Argentina, la unidad que trabaja China se llama Diallo y se ocupa de Asia y de Oceanía. O sea, China la mete, la mete dentro de Asia y Oceanía. Claro, no. Cuando tenés una dirección para Estados Unidos, una dirección para países de Europa. Y tampoco los para conocemos, Brasil, que está bien culturalmente, ¿no? No llega cine chino, no llegan... Ese por eso, yo estoy en una etapa ahora de divulgador, claro, y también promoviendo con las universidades. Yo creo que el ataque de Milei hacia las universidades es muy efectivo, porque está atacando el debate y el pensamiento de ideas, ¿no? Sí. O sea, en este esquema donde se está desarmando todo y donde está de moda el esquema de las redes, las fake news, o sea, que él pueda mentir descaradamente en las plataformas, tiene que ver con desmovilizar también el sector educativo argentino. Y ahí yo escuché tu editorial, yo creo que también tenemos que pensar en integrar los reclamos. O sea, no pensemos solo el sector educativo aislado, seamos solidarios con el sector, con nuestra línea de bandera que está pasando por una situación compleja, seamos solidarios con lo que está pasando con los diplomáticos en Argentina, que el impacto, yo sé que a veces uno dice, no, tienen un sueldo en dólar, es importante, el sueldo está nomenclado por Naciones Unidas, nosotros tenemos muchos diplomáticos que están en pareja con hijos, que tienen que afrontar costos muy caros y créanme que en muchos casos se les está complicando porque también están destruyendo el servicio exterior de Argentina y hay que agarrar todos esos reclamos, las pymes, tenemos que armar una cosa integral, ¿no? Incluso mostrar, yo me olvidé de decirlo en el editorial, lo tenía anotado, hace poco viste que estuvo un trigo de una empresa Bioceres en Estados Unidos, fue como la imagen del Nasdaq, no sé si lo vieron. Porque la Argentina desarrolló un trigo que resiste las sequías. Es el evento tecnológico HB4, exacto, que fue habilitado por China, con lo cual eso, imagínate, subieron las acciones un montón de Bioceres. Ese desarrollo es del CONICET. Exacto, como muchísimos de... Entonces, hoy tendría que estar el CEO de esa multinacional, mañana, tendría que estar marchando. Exactamente. Diciendo, quiero más de estos muchachos que además me generan ganancias. Exactamente. Y no están. Mismo la rural que tiene... Pero yo, mira, vos dijiste el tema, yo lo que veo que hay una... yo estoy recorriendo muchísimo las universidades, el interior, charlando con sectores, con agrupaciones, militando el tema de China porque yo lo que me encontré cuando estaba allá también mucho prejuicio de mi propio espacio con China. Porque el tema es transversal y es natural, porque vos lees acá los diarios y el ataque a China, yo les aseguro, cualquiera que viaje a China va a tener un esquema disruptivo, porque es tanto el material negativo que cuando viajás ahí te parte la cabeza. ¿Cómo habrá consecuencias en chinos? No sé, pero te lo consigo. Puedo hablar un poquito chino. Pero aprendiste, sí. Sí. Estamos hablando de Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China. Mencionabas antes, Sabino, el caso de Brasil. Brasil pasó por la época de Bolsonaro. Bolsonaro también, cuando llega al poder, llega hablando pestes contra China, que el comunismo, y el discurso no era tan distinto al de Milei. En el medio clava un viaje también allí a China, impulsado en ese momento por su vicepresidente, que es un poco el puente de él con ese país, y cuando vuelve cambia un poco también la participación. Además del vicepresidente, yo te pondría el rol de Itamaraty, de la diplomacia brasileña. También. Yo creo que ahí, esto que decís es clave, porque vos lo escuchás a Bolsonaro, es muy parecido a Milei, criticaba el comunismo, ponía en duda de lo de los BRICS, a China ni hablar, decía que iba a mover la embajada a Jerusalén. Ninguna cosa sucedió, no solo eso, sino que terminó Bolsonaro poniendo el representante. Hoy Dilma está presidiendo el nuevo Banco de Desarrollo, pero porque le correspondía a Brasil. Son periodos rotativos y Bolsonaro nombró. Después, obviamente, Lula la puso a Dilma, que dicho sea de paso fue la que creó en el 2014 el nuevo Banco de Desarrollo. Sí. Entonces, eso es muy interesante porque cuando vos tenés un cuerpo estatal que te orienta, acá lo que está pasando
es que el Estado, en el plano internacional, Milei está decidiendo por caprichos personales la política exterior argentina. Entonces es una tragedia en términos ideológicos, religiosos. Cuando vos en Argentina hay libertad de culto y estamos siendo definidos por caprichos personales cuando él debería tener una lógica estatal. Es terrible lo que está pasando en el plano internacional. Pero en Brasil, como bien decís vos, había un esquema estatal que lo orientaba. O sea, nosotros tenemos que reflexionar y trabajar sobre esas cuestiones, porque después lo que pasa, por eso yo pongo mucho el eje de que en esta etapa tenemos que discutir en profundidad. Bueno, listo, asumimos el poder, pero hay que cuestionar profundamente el para qué, porque si no nos animamos a reformar las instituciones, después no vamos a linkear con la gente. Lo que está pasando, por ejemplo, con el Mercosur, que para mí es fundamental, pero hace 25 años que el Mercosur está debatiendo un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Europea que no va a suceder, pero no es que no va a suceder por Argentina o por el Mercosur, no va a suceder por Francia, porque el sector agropecuario no va a permitir eso. Entonces, no tiene sentido estar peleando, y acá voy a hacer un punto también interesante, porque muchos de los llamados, una cosa, lo de Milei es algo raro, ¿no? Porque tiene adherencia a los gobiernos de derecha o a la gente o al pensamiento de derecha, cuando en realidad es raro definirlo a él de derecha. Pero si vos ves en la región mandatarios como Piñera, como Lacalle Pou, como Lasso, profundizaron enormemente las relaciones con China. Que no implica, vamos a aclarar algo, porque si no parecería que es una cosa corporativa tuya porque fuiste embajador en China, que no implica romper las relaciones con Estados Unidos. Absolutamente, acá, mirá, yo hablaba mucho con Argüello, con Jorge Argüello, que era el embajador. Argüello dijo algo para mí muy interesante cuando empieza sobreactuación para mí con Estados Unidos. Dice, nadie les pidió tanto. O sea, claro, créanme que nadie les pidió tanto. No te lo pide Estados Unidos, sino te lo pide China. Vos no necesitas pelearte con nadie, y además, yo en esto, que tiene que ver con nuestro principio histórico de neutralidad, que lo está rompiendo Milei, esto también hay que alertarlo, porque cuando rompe, Argentina no está preparada para meterse en esquemas bélicos, y romper el principio de neutralidad es riesgoso para los argentinos, es muy riesgoso para los argentinos. Entonces, me parece que no necesitas tomar partida de una disputa que no es tuya, y que además puedes tener ventajas. Eso te iba a preguntar, porque yo varias veces charlando con gente que conoce esto, me dice, mira, es medio al revés, o sea, nosotros somos un territorio en disputa, o sea, tanto Estados Unidos como China quiere influir en Argentina, lo cual es normal. Vos deberías estar, que yo coordinaba mucho con Jorge eso, decía, claro, che, bueno, ¿qué nos dan? ¿No? Decía, bueno, está bien, vos querés pararme esto, pero ¿qué me ofreces? Porque acá me están ofreciendo. Lo que pasa es que a la larga, tu interés está mucho más acoplado, yo digo Asia en general, pero por eso, o con los BRICS, con los emergentes, por la particularidad de desarrollo, claro, y la disputa que estás dando a Naciones Unidas, porque acá tenés un mundo que está concentrado, que maneja los resortes de la economía del mundo, y otro mundo que está pidiendo un esquema multilateral, una arquitectura financiera distinta. Entonces nuestra compatibilidad va más con ese mundo, pero no implica pelearse con ninguno. Claro. De hecho, nosotros tenemos relaciones históricas con Europa. Por eso yo digo, con Europa no necesitas sacar a embajada, pero sí poner el eje, la fuerza. Miren, acá hay un caso particular interesante. Dinamarca, en el 2018, sacó la embajada de Argentina, porque dijo, no es necesario. Y Argentina la mantuvo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que reflexionar y que animarnos a dar discusiones fuertes en términos de instituciones, porque si no, si vos no modificás las instituciones, después las instituciones te modifican a vos. Claro. No eso lo venís planteando hace rato, reorientar las prioridades de Cancillería. Exactamente. Hacia lo que nos conviene. ¿Y por qué no pelearte con ninguno de los actores del sistema internacional? Porque yo creo que en algún momento, si fuese por China, no hubiese ninguna disputa con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos lo elige, por esto que conté, como rival estratégico. Ahora, yo creo que puede haber un acuerdo entre ellos. De hecho, han habido visitas oficiales muy importantes y parece que pueden estar llegando a acuerdos tecnológicos, por ejemplo, levantar las sanciones de Huawei. ¿Pero por qué? Porque ya China, en estos años, ya tiene sus propios semiconductores. O sea, cuando pasó la pandemia, que vino la crisis de los llamados semiconductores, que Estados Unidos empezó a bloquear, como hizo con las vacunas, las concentró para ellos, y lo mismo hizo con la tecnología. ¿Te acuerdas? Se empezaban a demandar toda la cuestión tecnológica por los encierros, por el formato de trabajo remoto. Hubo una crisis de los semiconductores y lo bloqueó a China. Y China, yo hice una lectura, hizo por primera vez en esta apertura de sesiones, donde ellos, así como tienen los planes quinquenales, cada año dan la hoja de ruta del año y te dicen a cuánto van a crecer ese año, que es maravilloso porque sucede. Sí. Y ese año pasó algo que en el discurso de las dos sesiones que se llama Liang Hui,
Xi Jinping planteó la hoja de ruta y dijo que iba a haber restricciones del galio y el germanio, dos componentes fundamentales para los semiconductores. Y en el desarrollo de ese año, que fue el 2023, China logró el desarrollo de sus semiconductores. Entonces ahora ya no es un problema los semiconductores, entonces probablemente ahí se empiecen a desarticular esas cuestiones. Che, estamos charlando con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China. Estamos sorteando este libro que acaba de sacar, Atento al Camino, Crónicas en China, prólogos de Cristina y de Dilma, tranqui. Así que lo pueden pedir en el chat de YouTube, que está muy activo y están muy interesados en todo esto. Te pregunto, ¿estás trabajando también con la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof en su relación con China? Sí, yo cuando volví, yo estoy asesorando a nuestro bloque en el Senado, en la parte de internacional, y después me puse a disposición de todos los gobernadores que quieran, y obviamente Axel lo que tiene es una relación, una visión del esquema internacional muy interesante por su rol que tuvo también como ministro de Economía, sí. Es alguien también muy reconocido en China, acuérdense, eso yo lo planteo en el libro. Acá la relación de China con el peronismo, además de la relación de Mao con Perón, el esquema con China se profundiza en los gobiernos peronistas. Néstor con Hu Jintao firma la asociación estratégica en el 2004, luego Cristina en el 2014, ya presidente era Xi Jinping, firma la asociación estratégica integral, y con el gobierno de Alberto y Cristina se adhiere a Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Por primera vez Argentina aventaja en una decisión internacional a Brasil. Todo esto que les dije anteriormente, Brasil siempre era primero y como que Argentina seguía la dinámica de Itamaraty, y gracias a Bolsonaro, que se demoró, yo creo que ahora puede suceder eso, Argentina es el primer de los países grandes que se incorpora en esta iniciativa, que de nuevo volviendo al giro o al atrapado sin salida de Milei, tiene que ver con el financiamiento de infraestructura. Esas 10 obras de esa hoja de ruta que dejamos nosotros armado tiene un grado de avance importante. Y vos decías esto de las represas, yo repito, se tendría que haber terminado hace 4 o 5 años y por productos nuestros eso se demoró. ¿Y qué terminó pasando? El peor de los mundos. Porque esas obras se productos nuestros. O sea, Macri metió en cana a los dueños de la empresa. Sí, hay que decirlo con todo su nombre. Que era la familia Gerardo Ferreira. Sí, después no se comprobó nada de ingeniería. Lo metieron en cana porque lo agregaron en los cuadernos. ¿Se acuerdan los cuadernos? Sí, bueno, sí. Ferreira es uno de los nombres agregado en los cuadernos, ya está comprobado eso, pero eso hizo que se frenen fue un escándalo, y no solo eso, la mayor inversión que había en la Argentina. En Latinoamérica. En Latinoamérica y la frenó Macri con los cuadernos. Pero hubo algo muy interesante después. ¿Qué pasó con Macri? Cuando hace el primer viaje a China, Macri, sí. Esto, por eso digo que cuando vos empezás así con China, Macri le pide, acuérdense, una inversión que es la inversión Cauchari, que está en Jujuy, que es hoy el parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica, sí. Que se hizo, y en la reunión bilateral, estaba Gerardo Morales en esa reunión, porque era Jujuy la provincia donde se iba a hacer la inversión, le pide esa inversión a Xi Jinping, y Xi Jinping le dice que sí, pero que tenía que reactivar la obra más importante, que eran las represas, y acuérdense que después vuelve Macri, manda al Parlamento el tema ambiental, porque primero lo pararon por la excusa ambiental y después hicieron... Claro, ahí se metió la Corte también, Exactamente, Corte frenó. Se habilitó y arrancó el esquema de nuevo de la represa con estas cuestiones. Claro. Todo este lío arma la demora que termina siendo después, por eso digo que es interesante lo de políticas de Estado, porque las obras que haces con China, las inversiones, trascienden varios gobiernos. Sí, entonces, claro. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en eso, te pasa esta tragedia que vos tenés una obra que ya empezaste, esa obra se pagaba con la emisión de energía, como muchas de las obras energéticas. Ahora estás en el peor del mundo porque estás pagando el préstamo, no terminaste, este gobierno lo paró. Por eso acá vuelve de nuevo el capítulo, va a ser parecido con Milei, cuando vaya a pedir obras, va a volver de nuevo, o sea, es como que chocamos con la misma piedra. Ahora Xi Jinping va a decir, pero tengo una represa, que yo ya te di la plata, que le dije a Macri que las haga, no las hizo. Por eso acá es importante como sociedad que reflexionemos sobre esto y claro. que haya un acuerdo de política de Estado en la parte internacional, con China particularmente, con la región de Asia, en modificar la Cancillería en función de nuestros intereses. Y estabas hablando de la relación de Kicillof con China. ¿Qué es lo que están haciendo? Yo estoy colaborando con Axel en todo lo que tiene que ver con China, por mi experiencia. Yo estoy viajando ahora el 9 de octubre para China y, por supuesto, tengo una agenda vinculada al tema académico, porque se va a hacer el segundo Congreso de Sinología, y yo también quedé en vínculo con varias universidades de China, y también una agenda productiva vinculado a el nuevo Banco de Desarrollo, el Banco Asiático de Inversiones, para buscar mecanismos creativos que permitan generar inversiones
Bueno, y que acá para las inversiones grandes vos necesitas el aval nacional. De nación. Bueno, ahora con este cambio de Milei probablemente eso se empiece a destrabar, pero nosotros estábamos en una etapa de buscar tal vez inversiones más directas, inversiones privadas que puedan apalancar su crédito en estos bancos. Acuérdense que el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS hoy tiene cumple un rol fundamental. Acaba de firmar los BRICS que en 3 años cambian el uso del intercambio de sus propias monedas para el intercambio de comercio. Ajá. O sea que es un tema, un quiebre Salen de paradigma. del Ya lo anunciaron. Y acuérdense que al sumar estos nuevos 6 estados, entre los cuales obviamente quedó autoexcluido Argentina por el propio Milei, pasó a tener los BRICS un esquema vinculado a las energías, a los hidrocarburos, mucho más importante que la economía del G7, ahora los BRICS ampliados. Con lo cual pasa a ser un actor geopolítico sumamente relevante. Un dato importante, por ejemplo, es que hay 60 países que están queriendo sumarse a los BRICS, entre ellos México, que es un dato interesante porque la complementación económica con México está en el NAFTA. Claro. Y sin embargo están pensando entrar en los BRICS. Nos quedamos fuera. No, eso para mí fue lo más duro. Bueno, hay que ver ahora... Hacemos BRICS PBA. BRICS va. Bueno, acuérdense cuando hicimos este foro de latinoamericanos especialistas en China, Sí. lo hicimos en 3 universidades y en una de ellas, en la de José de Paz, donde también lanzamos la maestría, vino Axel a dar el cierre y planteó que lo primero que va a plantear es un capítulo de los BRICS con la provincia de Buenos Aires. Bueno, y él tiene relación también con Lula, con Dilma, por su rol en el esquema internacional, así que, pero digo que no se acota solo a la provincia de Buenos Aires. Yo estoy trabajando mucho y me pongo a disposición, porque para mí es como una responsabilidad todo el, Claro, de cualquier el valor gobernador agregado que quiera traer inversiones directamente a una provincia. Lo están haciendo no con solo el eso, el Kicillof, sector pero- productivo, pero Ok. con Axel Bien. se armó como una especie de mesa china, Sí. donde hay un equipo y se está coordinando muchísimo. Bueno, y él tiene una Claro, ahí mirada está Carly internacional. Bianco también, que estuvo muchos años en En comercio Cancillería, exterior, en claro, Cancillería. exacto. Claro. Sí, sí, así que ahí hay un trabajo importante que se está haciendo y fíjense este anuncio que acaba de hacer Axel también a contramano de lo que plantea Milei con este cambio de reglas con Petronas. Ujú. Y la provincia de Buenos Aires obviamente es muy importante, tiene Claro. un esquema que Total. puede conseguir. ¿Mariano? Me interesaba, en línea con esto que estás contando, Sabino, o sea, preguntarte de qué manera se puede tejer el lazo, siendo que son 2 niveles distintos de Estado. Una cosa es China, que ya por sí es casi un país continental, ¿no? Con su lógica, y estamos hablando de una provincia que es la más grande en términos de volumen productivo y de población en la Argentina, no deja de ser un subestado a nivel nacional. Digo, ¿la relación puede ser, en ese caso, de provincia de Buenos Aires con China, o tiene que elegir un socio que sea uno de los estados de China, una de las provincias, mejor dicho, de China? Mira, esto es muy importante. En el libro yo también tengo un capítulo que lo dedico al esquema subnacional, porque yo trabajé mucho el esquema federal desde la embajada, pero por esto que vos decís, porque a veces provincias chinas, sobre todo de la costa este, que es la más pujante, tienen 3 o 4 PBI de Argentina, una provincia, o tienen 100 millones de habitantes. O sea, la escala... Yo les pongo algunos ejemplos que fuertes, ¿no? La provincia de Shandong tiene una empresa provincial de minería que se llama Shandong Gold, que hace unos años se hermanó con la provincia de San Juan y empezó a vincularse, visitó San Juan. ¿Cómo termina la foto? Shandong Gold compró la Barrick Gold y hoy es el principal explotador de oro en San Juan. Fíjese, una empresa provincial. Acá esto es interesante para ver la escala. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Catamarca con Zijin Mining, una empresa radicada ahí en Xiamen, en Fujian, que termina haciendo una inversión muy grande en Catamarca de litio, una empresa número 1 de cobre. Yo creo que el otro mineral que se viene a Argentina es cobre. Entonces, el capítulo subnacional es también determinante y es el que más estamos trabajando, pero también estamos explorando desde un esquema creativo. Por ejemplo, tenías esta traba de que está parada la obra pública y que se paró, y el Estado, para este tipo de obras vos necesitas muchas agencias estatales. Por eso digo que acá se pierde mucho tiempo, porque estas obras, imagínense, los créditos concesionarios implican que hay 5 ministerios trabajando de China para otorgar estos créditos y la misma contraparte de Argentina. Sí. Entonces, si vos arrancás tarde, ya perdiste mucho tiempo porque tenés que entregar muchos papeles, certificaciones, un montón de cuestiones. Entonces, nosotros estamos buscando también cómo conseguir garantías provinciales, jugando con el tema del Banco Provincial. Se arma un capítulo muy interesante donde el mundo está en una etapa, creo yo, de creatividad financiera en ese sentido, por esto que decía de las monedas, Claro. porque también así como la pandemia catalizó el tema de los semiconductores, el conflicto en Ucrania yo creo que catalizó los países emergentes cuando vieron que las sanciones y los bloqueos económicos a Rusia y que se usaba el código SWIFT, se prohibía el código SWIFT.
Dijeron, che, pero al final están usando un tema, una herramienta liberal como un arma. Entonces empezaron a reflexionar y decir, che, tenemos que crear nuestro propio sistema de transaccional de monedas, ir por nuestra propia moneda. Va disparando un montón de cuestiones que tal vez uno tiene la mirada corta y dice, no, acá yo siempre planteo la tesis de que cuando Estados Unidos dice, bueno, ahora no me sirve la globalización, la tengo que romper porque no me está sirviendo, le está sirviendo más a China, cambio las reglas de juego y arma lo que se llama el desacople. Este esquema de nacionalismo que empieza a promover Trump. Pero ¿qué pasa? No lo puede hacer porque le dice a las empresas, sector empresarial, que hoy tiene mucho peso, le dice, por ejemplo, a Apple, che, tenés que volverte a Estados Unidos. Le dice a General Motors, tenés que volverte a Estados Unidos. Y dice, no, mirá, yo no vuelvo más, porque acá tengo el doble de mercado que en Estados Unidos y donde más vendo iPhone es en China. Claro. No vuelvo más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la teoría que digo? Cuando ellos no pueden desacoplarlo por vía pacífica, hace lo que Estados Unidos hace mejor, que es exportar conflicto. Mi teoría de todo este gran desorden mundial es que hay un Estado que está promoviendo y desarticulando y dando armamentos y subsidiando, con una foto que también es interesante para reflexionar, ¿no? Porque al final nos damos cuenta que Europa ahora está pagando 5 veces más cara la energía a Estados Unidos que la que compraba a Rusia. Claro. Y esto es interesante para reflexionar, porque al final esta teoría de centro-periferia de Prebisch, fíjense que está bastante vigente, porque resulta que Europa dependía mucho de países subdesarrollados o tercermundistas para garantizar su fertilizante, su energía barata, su comida. Entonces tenemos que empezar a reflexionar que el rol de los países emergentes es muy importante y tenemos que mirarlo desde nuestro interés. Tendríamos que tener, recuerdo, estamos con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China, podríamos estar una semana entera charlando, pues. ¿Por qué no? Es un mundo, es el mundo, de hecho. Tendríamos que tener, pero recién te escuchaba decir todo el quilombo de los ministerios, papelerío, que yo, tendríamos que tener en la Argentina una agencia específicamente dedicada a la relación con China. Yo creo que voy a ser más disruptivo. Yo creo que tenemos que tener un Ministerio de Comercio Exterior. La Argentina debería tener un Ministerio de Comercio Exterior. Aparte de Cancillería. Sí. ¿Por qué? Porque yo en la reforma que planteo de Cancillería no es solo formal, institucional o crear unidades o mejorarla, sino que hay que cambiar la lógica de promoción comercial. Porque cuando yo trato de tocar el ego argentino, ¿viste? Cuando vos ves un país como Chile, que con China tiene casi todo el comercio exterior que tiene Argentina y que exporta muchas veces más minerales, muchas veces más vino, muchas veces más cerezas, muchas veces más cerdo, muchas veces más salmón. Entonces, loco, en todos los rubros. Y vos decís, eso nos debería interpelar. Y ahí yo creo que vos deberías, por ejemplo, otro dato interesante, Cancillería, a través de la agencia de inversiones, que ahora, dicho sea de paso, se la quedó Karina Milei, participa oficialmente en casi 30 ferias comerciales de Estados Unidos. ¿Sabés cuántas en China? ¿Cuántas? 6. Entonces, fíjense esta simetría. Cuando créanme, las oportunidades del consumo, hay una feria... Eso vos decías, clase media china ya son... 400 millones. Y planean duplicarlo, o sea, planean en 10 años llegar a los 800 millones. A los cuales nosotros les podríamos... Digo, estoy pensando... Todos son los que hoy... Acá los jueves viene siempre un empresario pyme que quiere exportar. Podríamos venderles vino... No solo eso, nosotros podíamos venderle el segmento premium. Porque por Chile tiene tratado de libre comercio, tal vez en precio no le puedes competir, pero sí en el segmento premium, porque Argentina tiene una calidad de vinos enorme. Entonces, claro, a mí, por eso, yo creo que tenemos que tener diplomáticos que se transformen en agentes comerciales. Claro. Activos, y por eso digo esto más radical, porque vos ves Brasil, China misma, el Ministerio de Comercio Exterior son ministerios muy grandes. O sea, es una escala enorme. Con venderle un poquito a China ya estás re Totalmente. bien. Y ahí voy a responder tu pregunta con respecto a que para articular con gigantes, viste lo que se dice la burocracia confuciana, vos deberías tener unidades concentradas. Yo lo que propuse también radicalmente es que cada ministerio tenga una unidad de China. Porque acá no es solo lo comercial, claro. Es el esquema de intercambio científico-técnico, es el esquema deportivo, de industrias culturales. Cada ministerio debería tener un capítulo. Te voy a hacer de Milei. Estaría justificado, qué feo, pero ¿estaría justificado en términos de lo que podemos relacionarnos con China que cada ministerio tuviera una unidad china y tener un ministerio de comercio exterior con una unidad fuerte de China? Mirá, yo creo que sí, porque Argentina tiene de nuevo pongo el ejemplo de Chile, un potencial exportador enorme, sí. Y si lo pensamos en términos del interés nuestro, de valor agregado, yo creo que Argentina... O sea, se pagaría solo, porque no generaría dólares de exportación. Yo no voy a hacer tal vez, pero yo soy optimista por esto. Argentina debería estar volando en su comercio exterior. Si vos agarrás esto que yo digo, minería, me lo planteo ahí los sectores,
energía, agroalimentos vinculado al tema biotecnológico, ¿viste? Cada uno vinculado a un sector que te apalanque el valor agregado, ¿no? Economía del conocimiento y turismo, porque el turismo es otro gran... Hoy el turismo emisor que más gasta promedio del mundo es el turismo chino. Nosotros, gracias a estos vuelos que hacíamos raros por la pandemia para buscar los insumos y después las vacunas, que fuimos por el Pacífico, nos ahorramos 10 horas de vuelo. Entonces, yo empecé a hablar con Aerolínea, estuvimos cerca de concretar un vuelo directo que al ahorrar 10 horas teníamos un drama que sigue, pero yo lo empecé también a radicalizar, la cuestión del otorgamiento de las visas, porque cualquier país de la Comunidad Europea tarda una semana en otorgar la visa a los chinos, nosotros tardamos un mes. Entonces, porque seguimos con un prejuicio cultural de migración china. Los chinos para venir acá. Claro, yo por eso digo que fui radical, porque dije, quiero eliminar la visa. Y ahí sacudí a todos. No, y con algunos países se están eliminando la visa por esto mismo. Fíjense lo que pasa en Europa, que van, porque también hay un segmento de alto poder adquisitivo que van y hacen cola en las principales marcas de Europa, muy caras, y los chinos son compradores compulsivos. O sea, si tuviéramos acá, como en épocas, en vez de lleno de brasileros, que también está buenísimo, podríamos tener lleno de chinos comprando. Mira, yo hice el cálculo, porque nosotros tenemos un promedio que cuando llegamos al pico de 70.000 turistas chinos al año, mucho menor que en muchos países de la región, por el tema de estas dos cosas que te digo fundamentalmente. Haciendo un plan integral, donde además trabajás que puedan pagar con el QR de ellos, hacer una cuestión de el idioma, tener gastronomía, parecía, podría llegar al 1.000.000 de turistas en 3 años. Esa es la ecuación. Y además, el turista chino que viene acá gasta promedio, el cálculo, cercano a los $10.000, porque hace cataratas, hace Tierra del Fuego. Y ya que vino hasta acá, hace todo lo que puede. Exactamente. Sí, el viaje, y además, de nuevo, tenemos que tener la mirada regional, porque no solo hace Argentina. Claro. Entonces tenemos que mirar el turismo chino con una estrategia, por lo menos con el Mercosur. Pero te sumo un dato más, digo, por lo menos de lo que fue mi encuentro allá cuando tuve la oportunidad de viajar, ¿sí? Que ellos nos quieren mucho más a nosotros que lo que nosotros aprendemos todavía a quererlos a ellos. Por ahí nosotros nos resulta todavía una cultura muy refractaria porque no entendemos la lengua, pero ellos estudian nuestra lengua. Hay un montón de chinos que hablan, chinas que hablan castellano. Inclusive aprenden también de nuestros libros, leen libros de Latinoamérica, leen novelas de Latinoamérica. Borges, sí, es impresionante. Bueno, nosotros sacamos la edición del Eternauta también, que fue furor en mandarín. Sí, no sé si les traje, les tengo que traer, es una deuda. La próxima quiero el Eternauta en chino. Pero tengo un capítulo ahí, te lo traigo. Y acá la anécdota, aprenden con canciones también. ¿Sí? Y la otra vez, cuando estuve, me mostraron uno de los videos, no llores por mi Argentina. Aprendí a claro, la conocen bastante, ¿verdad? Claro, le tuve que explicar un poco después el tema, no, Madonna, claro, bueno, no es la mejor Evita, pero no es la mejor personificación, pero digo, ellos tienen mucho más presente la historia, la cultura de Latinoamérica, de la Argentina y de los países que lo que nosotros todavía tenemos de ellos. Qué fuerte que entre el Eternauta. China tiene una historia larga del manga, ¿no? Creo que japonés es el manga, pero tiene mucha historieta. Fue un trabajo muy importante de la familia Westerger y Solano López, sí. Y un editorial de Shanghai, que en realidad él empezó, yo me metí a ayudar, y yo soy fanático del Eternauta, para mí era un sueño. Y ahora sale la serie. Y después, lo que terminé haciendo yo, y fíjense, porque alguien sacó el otro día un tuit del que fue furor, el Eternauta en China, y yo ¿qué hacía? Le regalaban el Eternauta a cada uno, le regalaban el Eternauta a Dilma, al secretario de Shanghai, a todo el sector político de China, y se empezó, y después, claro, como yo todavía estuve en pandemia, queríamos trabajar en los colegios. Pero además, acuérdense que estaba pandemia. Entonces era todo para ellos llamativo. Bueno, ¿no? Era parecido a una pandemia. Claro. Con el traje, ¿viste? Bueno. Así que muy de hecho, en el libro que estamos sorteando, el último capítulo es la construcción del héroe colectivo. Exactamente. Ahí está. Bueno, y le regalé, yo también era embajador concurrente en Mongolia. El Papa yo soy agnóstico, pero el Papa hizo una visita oficial a Mongolia y tuvo una reunión bilateral con él. Le regalé el Eternauta. Y el Papa también tenía una visión, bueno, además de humanista, muy interesante, de cuestionar el capitalismo salvaje. Es un líder espiritual muy importante, y yo tuve una reunión muy larga, muy buena con él. Y acá, esto no lo dije nunca, pero quiero decirlo porque quiero solidarizarme con lo que le pasó a Juan Grabois. Sí. Porque la verdad que no debemos permitir, o sea, estamos en un momento muy violento en Argentina, no debemos naturalizar la violencia,
Y yo creo que toda mi solidaridad para lo que pasó, y yo creo que no es casual, además, porque él pasa después de una visita. Claro, él venía de un evento con el Papa, donde el Papa critica fuertemente las políticas asistenciales del gobierno, la pobreza, la represión. Dijo que en vez de pagar jubilaciones pagan gas pimienta, dijo el Papa. Y yo creo que lo estaban esperando a Juan y le hicieron esto, y estas son cosas que no podemos permitir. Y yo acá quiero contar algo que no lo conté por respeto, pero como digo, yo le tengo gran respeto a Papa, pero no soy como Juan amigo personal, entonces puedo contarlo. En esa reunión que duró casi una hora, 20 minutos, el Papa me habló de Juan Grabois. Mira. Como una persona con mucha coherencia, con admiración, y que mantiene una relación personal. Entonces, por eso doy este dato también para que interpele a aquel que no piensa, que tenga diferencias, pero nosotros no debemos permitir ni naturalizar la agresión y la violencia por pensar distinto. Y yo también, la verdad que esto que pasó de que le dieron un Martín Fierro a una persona muy agresiva en las redes. El Gordo Dan, que es el nombre en Twitter, se llama Daniel Parisi. La verdad que me parece que la sociedad argentina debería estar más atento a estas cuestiones, así como estamos planteando una política de Estado vinculado a China y a la relación de Argentina institucional con China. Creo que tenemos que empezar a trabajar todos para bajar los niveles de violencia que obviamente lo están encabezado por el presidente, ¿no? Que un nivel de violencia hacia los periodistas, hacia cualquier persona que piense distinto, ¿no? Recuerdo, estamos charlando con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China, sinólogo. No hay tantos acá, ¿no? Hay muchísimos. ¿Sí? Hay muchísimos. Mira. Y yo cuando... Los escuchan poco, entonces. Sinólogo es especialista en China. No, muchísimo y muy bueno. Mira, cuando... Yo en mi quinto libro, mi segundo, digamos, libro solo, pero antes publicamos un montón de libros y yo lo primero que hice cuando me metí a indagar en el mundo chino fue empezar a nuclear a todos los sinólogos. Claro. Hay muchos, mira. Muchísimos. Tenés a Malena, a Jorge Malena, Gustavo Girado, Cesarín. Un librazo es el de Un Mundo Más en China. Cómo hicieron los chinos, que es espectacular. Buenísimo ese libro. Empieza a trabajar algo muy interesante de China, que son los estándares. Otra cosa interesante. Cuando acá aparecía el Contémoslo, es un estándar, pero yo a veces lo he contado acá y me miran raro. Bueno, por ejemplo, una norma de telecomunicación. Por ejemplo, el enchufe, piensen en el enchufe. Las tres patitas del enchufe es un estándar. Y él empieza con una frase muy linda que dice, dame un estándar y te manejaré el mundo, ¿no? Exacto. Es buenísimo ese capítulo. Muy recomendable mucho ese libro. Y esta es una reflexión, porque vos cuando tenías el 2G, el 3G, el 4G no tenía nacionalidad, ¿no? Claro. Porque eran empresas europeas, norteamericanas. Ahora el 5G ya es la tecnología china, ¿no? Que resulta que es mala. Claro. ¿no? Pero estas son todas cosas interesantes y China está dando un trabajo muy fuerte. El libro de Girado lo explica bien. Y después hay otro libro reciente. Yo esto creo que no se debe hacer, promocionar otros libros, pero bueno, lo voy a hacer porque está en mi naturaleza. Yo recomiendo, hay una editorial que está trabajando mucho con editoriales chinas, se llama Corregidor, y ha sacado un último libro muy interesante que lo recomiendo sobre el pensamiento de Xi Jinping. Es interesante leerlo, porque la mirada universalista, este esquema multilateralista, estas tres iniciativas globales que propuso Xi Jinping, ahí se explican muy bien y creo que es un elemento importante para todo el argentino que quiera. Para mí es fundamental como argentino caracterizar el escenario internacional. Claro. Y después desde el interés argentino plantearnos qué queremos hacer. Eso te iba a preguntar. Si vos tuvieras que... es muy complejo lo que te iba a preguntar, pero bueno, para tratar de hacerlo simple. Si tuvieras que diferenciar entre la lógica de Estados Unidos hacia el mundo y la lógica de China hacia el mundo, ¿qué diferencias hay? Voy a hablar con autores chinos y autores norteamericanos. Hay un autor que se llama Graham Allison, que escribió un libro, no sé si está en español, Destined for War, que es que es un libro que hace eje... Destinado para la guerra. Exacto, destinado para la guerra, que hace eje en lo que se llama la trampa de Tucídides, le llama él, que es este historiador militar ateniense, que Esparta escribe un libro que se llama La historia de la guerra del Peloponeso, y Esparta le hace, cuando ve que Atenas empieza a crecer, una guerra preventiva. Sí. Y Allison empieza a enumerar conflictos y empieza a hablar de esto, ¿no? Pero ¿por qué hablo de la lógica de cuando hay un país que va emergiendo y una potencia que está vigente, la potencia le hace preventivamente y eso va hacia un conflicto? Y él analiza, hace un cuadro y dice, estamos en una situación donde podemos ir de nuevo a un conflicto entre potencias. Acá la diferencia creo que es China. China tiene una lógica diametralmente distinta a esa conspiración occidental de la trampa de Tucídides y tiene un esquema más confuciano. China, por ejemplo, en la dinastía Ming tenía un almirante, que era el almirante He, que había recorrido casi todo el mundo
y no había ni colonizado, ni tenía imposición de ideas, o sea, no quieren dominar ni imponer sus ideas culturales, tienen un esquema muy distinto, una cosmovisión muy distinta confuciana, que está relacionada a que ellos se pensaban, eran tan grandes y se pensaban como el centro, como un Estado en sí mismo, y su problema principal era el desorden civil, entonces el desorden interno. Entonces su ocupación siempre era de mantener la cuestión, que yo creo que eso lo resignifica muy bien el Partido Comunista Chino, y por eso yo creo que lo que le da adhesión de la gente hoy al Partido Comunista Chino, más que la ideología, es esto de la prosperidad, ¿no? Que China, el ciudadano promedio chino está cada día mejor. Entonces la adhesión, fíjense que es un partido muy chico, 96 millones, me vas a decir enorme, 96 millones de afiliados, pero para 1.440 millones de habitantes es muy chico y no es fácil acceder, tenés que formarte mucho, es un esquema de cuadros con un esquema de promoción donde muy exigente, o sea, no cualquiera llega al partido ni cualquiera llega a los poderes de conducción. Entonces, tenés un ejercicio muy fuerte y eso, el partido lo que generó es una dinámica de crecimiento, sobre todo con la llegada de Deng Xiaoping, la apertura y reforma, que es lo sintetiza esta frase de no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones, en términos de decir, che, no nos peleemos con las herramientas liberales, son herramientas y nos ayudan para mejorar y generar prosperidad, las vamos a adoptar, pero seguimos siendo socialistas y comunistas, o sea, los medios de producción los seguimos manteniendo, y fíjense, en la etapa esa, donde el eje que tenían ellos era el valor del trabajo, pusieron las condiciones, armaron las zonas económicas especiales, pero le dijeron, bueno, perfecto, pero acá tenés que transferir tecnología, tenés que darnos participación en las empresas, y pasa lo que pasa ahora. Claro. La industria automotriz, centralmente apalancada por Alemania en ese momento, hoy compiten, además de ser, creo que el 30% de los autos que produce Alemania se venden en China y ya muchos se fabrican en China, y ahora ya China tiene sus propios modelos que en muchos casos están con mejoras tecnológicas que las que antes tenían la industria automotriz alemana o mismo. Y ellos, la definición, corregime si me equivoco, es una suerte de capitalismo pero direccionado por el Estado. Ellos, la definición que es un Estado socialista, sí, con economía de mercado, dirigido por un partido único, que es el Partido Comunista de China. Okay. ¿No? Pero hay que entenderlo... Y ahí voy a hacer la crítica occidental. Sí, todas. Sí. Para tratar de desmitificar. Partido único, vos lo nombrás acá, y tenemos todo Hollywood encima, es básicamente una dictadura. Por eso, ¿Cómo funciona el sistema de votación y de elección de autoridades en primero, China? lo más importante para analizar otros países sí, es que uno lo tiene que analizar con las categorías propias de cada país, porque sí, si lo haces desde tu visión, créanme que vamos a criticar a medio mundo, sobre todo al mundo que no conocemos, al no occidental. Sí, sí. Digamos, y después lo que tenés que ver... Pero digo, para el que está escuchando y va a discutir y dice, no, pero en China hay una dictadura de un solo partido. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Por eso, vamos a volver al inicio. Yo les hablé de las dinastías. Entonces, piensen que el poder en China se daba en términos dinásticos, casi que era el elegido del reino de Dios en la tierra, y no había ningún grado de democratización. Hasta ahí no tan distinto de Europa, ¿eh? Porque las monarquías absolutistas eran las mismas. Casi como una monarquía. Pero después aparece lo que se llama la Revolución Republicana de Sun Yat-sen, que es del Kuomintang, que tampoco convoca elecciones, que es lo que se llama la República China, que es el Kuomintang, que después, en la guerra, cuando se crea el Partido Comunista China en 1921, empieza a disputar con el Kuomintang. Tienen un momento de encuentro que es la invasión japonesa, y después, en el 1949, ya gana el conflicto el Partido Comunista Chino y se crea la República Popular China. Sí. Y acá empieza algo que sí fue radicalmente distinto para China, porque se empezó a votar a niveles regionales de escala de cantones, de municipios, hasta la parte provincial. Determinados niveles se votaba con asambleas, y se vota con asambleas por voto secreto, directo, y después el voto es delegativo, o sea, se eligen representantes de la Asamblea Nacional Popular, que la Asamblea Nacional Popular luego elige, entonces eso es muy interesante, los miembros del Estado, el que conduce el gobierno, la justicia, el Tribunal de Disciplina y los gobernadores. Es muy interesante porque los gobernadores van rotando, el partido los hace rotar. Entonces, por eso, porque Xi Jinping, antes de ser presidente, gobernó 7 provincias en China. Ah, mira. Eso te da una mirada federal sumamente interesante, y además
el partido te evalúa por cómo te va con las provincias más desfavorecidas. Te evalúa más por eso que cómo te va por provincias más ricas. ¿Y el presidente siempre tiene que ser un gobernador, alguien que fue gobernador antes? ¿O? Generalmente sí, salvo Mao, que es el que crea la República Popular China, se da esa situación. Y el último lugar que gobierna, por eso está bueno, yo analizo mucho eso, es Shanghái, que es el que tiene estatus de municipio, pero tiene estatus provincial, claro. y porque está controlado por el esquema nacional, y es muy interesante. China tiene 34, para llamarle unidades administrativas, 23 provincias, 5 regiones autónomas. Esto es muy interesante porque las regiones autónomas están gobernadas por grupos étnicos mayoritarios, 4 municipios y 2 administraciones especiales, Hong Kong y Macao. Entonces, eso te pone el mapa administrativo complejo. Yo visité casi toda la... Imagínate, no tiene un solo apunte, o sea, todo en la cabeza. Imagínate si cuesta 23 provincias y una ciudad autónoma, anda a gobernar eso. Anda a discutir eso. Che, o sea, que se votan entre ellos adentro del partido. Sí, vos tenés, aparte ahí, cuando se crea la Revolución Popular China, se suman como 9 partidos a la estrategia del Partido Comunista Chino. O sea, se unen y conforman, ellos tienen un organismo que es la Conferencia Consultiva Política, donde participan estos 9 partidos, participan también sectores gremiales, sectores culturales, y la Conferencia Consultiva es un elemento central en la toma de decisiones, de insumos, discute mucho, o sea, pese a lo que se cree, se discute. O sea, para lo que venía China, hay un proceso muy, muy democratizador interno, por supuesto no nuestras democracias, pero sí, por eso digo que hay que verlo en su perspectiva histórica, y la palabra democracia, ustedes ven los documentos del Partido Comunista Chino, se usa permanentemente. Claro. Y su idea es llevar a la democracia a niveles más profundos. Pero por eso digo que, si lo ves desde la lógica conceptual de acá, por supuesto, no es la lógica de los partidos. Por ejemplo, el presidente de la Corte de Justicia no se autovota. Lo vota la Asamblea Nacional Popular, claro, exactamente. Buen punto. No se autovota. No se autopone ahí. Podríamos decir que es más democrático. Y bastante. Che, se nos fue el programa. Yo ni me di cuenta, te digo que iba a seguir y miré recién la hora y ya tenemos que ir al pase. Pero yo quiero dar una última frase que me parece importante como homenaje a un presidente que yo lo pongo en el libro, que para mí me interpeló mucho, que fue Néstor Kirchner. Sí. Porque Néstor Kirchner, cuando asumió, acuérdense que dijo: no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada, y lo cumplió. Y acá tenemos un presidente, como dije yo, atrapado sin salida, que ha dejado todas sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Entonces yo quiero poner esto como elemento central para reflexionar. Es un presidente que lo dice también Cristina en el último documento, ha roto todo, empezó, acuérdese, no solo con el tema del comunismo, decía que iba a disolver el Banco Central, termina el Banco Central interviniendo casi con un nivel de inflación parecido al que teníamos nosotros después de haberla aumentado un montón, pero con un industricidio y una situación social muy, muy grave. Así que este elemento, o sea, es una persona que dejó todas sus convicciones en la puerta de Casa Rosada. Che, y gracias por el libro, Atento al Camino, Crónicas en China, porque de verdad, esto en algún momento va a cambiar y el próximo gobierno tiene que reorientarse. No vamos a cambiar nosotros, no pongamos, hay que organizarse, mirar integralmente, no es todos, colectivamente, esto que no le gusta a Milei. Sí. Colectivamente. No va a cambiar, lo vamos a cambiar. Exactamente. Y nos gusta mucho, por eso se nos fue hace 1 hora y pico que estamos charlando sobre China, tienen siglos, así que podríamos hablar un montón, pero bueno, gracias de vuelta por haber venido. El chat están todos muy contentos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y a disposición. Y pidiendo el libro, así que bueno, gracias Sabino. Sabino Vaca Narvaja estuvo acá y se nos fue Charlie. Chau, nos tenemos que ir. ¿Sí? Tenemos ganadores, bueno, ahora nos vamos a contactar con los ganadores porque teníamos entradas para ir a Bebop, hoy a escuchar un poco de música. ¿Hay música china copada? ¿Te gusta algo? Sí, muy, muy interesante. ¿Sí? De hecho, acuérdense que yo me hice famoso cantándole la canción del partido esta, que era como la marcha peronista. Sí. No se la canté, se la dije a Xi Jinping en mandarín. Sí. Bueno, y bandas de acá que vayan a China, lo teníamos que llevar. La verdad que sí, les gusta mucho el tema cultural, por eso hablé de industrias culturales. Claro. La primera película, logramos la primera película que se estrene en China. De la Guarda fue en China. Tango, me imagino. El deporte ya furor, el tango es furor, el deporte está cerrado, sí. Hay un campo. Ni hablamos de fútbol, pero bueno, ¿te venís otro día? Dale, perfecto. Bueno, che, ya nos vamos. Quédense que se viene el pase, ya está Roberto Navarro, todo el equipo. Hay un montón de temas para hablar, obviamente, de lo que es la movilización. ¿Qué pasó, Roberto? Buen día. Se enojó. Está mirando el número. Está mirando el número. Ay.
1.500 millones de chinos y nosotros no llegamos a 10.000 en YouTube. Buen día, Roberto, ¿cómo andás? Hola, ¿Cómo ¿qué va? tal, Sabino? Che, en serio, yo pensé que esta era una estrategia para que los chinos entraran a YouTube. Yo también. Lo invitamos para eso, para que entraran los 1.500 millones de chinos y reventar YouTube. Chinos. Falló subtitulado, por eso me parece. Claro. No, piensen en el horario también. Es verdad. Es un tema de horario, Roberto. 11 horas de diferencia. Claro. Es a la vez, ya, complicado. Ya es muy tarde. Por algo fue embajador, ¿no? Yo padecía, Claro, vos tenías que estar todo el día despierto. yo padecía los horarios. Soy una persona que duerme poco, pero imagínense aparte momentos muy complejos, la pandemia, las vacunas, después. Claro. O sea, fue complicado. Suena el teléfono a cualquier hora. Me mandó un No lo mensaje logramos. Feynman riéndose ¿De qué? de cómo te gana. Eduardo Ay, qué Feynman. feo. Sí. Sí. Y es así, ¿viste lo que le hizo a Trebuch? Lo escrachó Así que mal. no sé, vamos a contar ¿Qué? en el pase. Ya me suspendiste un día ayer. Entre los proyectos que tiene Milei para el año que viene, de la mano de Sturzenegger, eliminar la UH. Mira. Pensé que los gobernadores firmaron bajar el gasto al 25%. Bueno, si querés bajar el gasto al 25% del PBI, tenés que eliminar la UH. Muy Claro. fuerte, muy fuerte. Claro. Bueno, varias cosas. Si llega a 10.000, cuando entra a 10.000... Cuando lleguemos a cuando 10.000 llegue a estamos en 10.000, 9.000. yo entro y si no... Pero escúchame, es injusto, Joroberto, lo que estás diciendo, porque Tenemos a nuestro chino. tenemos... Michel Lee. ¿Cómo andan? Escucha, nosotros... ¿No sos capaz de traer 2.000 chinos? No, 2.000 pará. te pido, Es que lo 2.000. tenemos bloqueado. Pero escúchame una cosa. Nosotros te estamos escuchando por AM. Vos no nos tenés en cuenta. Ya es prime time hasta ahora. No llega la M. Claro, onda Estamos corta, todos tenemos que llegar llenando allá. todo allá. Te estamos escuchando por AM. No nos Pero, contás y- nunca. Poneme en la tele. Poneli López. Allá ven, que es el de allá. Sí. Tenés en Oíme, este aunque- momento 500 millones de oyentes y le están diciendo por 10.000, pobre Rijará, no, paperota, no podés Joroberto. agarrar, aunque sea lo que pusieron en el mercadito en la esquina y que pongan YouTube en la caja. Para mí, Roberto, tenemos que ir a hacer ahora consecuencias allá. ¿Sabés que miran los chinos en el autoservicio que tienen el Separa el celular? tránsito. Novelas. Novelas. Chinas, miran. Ahora le digo que ponga. Sí. Suben muchas Qué novelas. susceptible que yo. Ahora le digo que ponga. Soy muy sensible. Ahora le digo, Tenés que- ¿te lo llevo a cuánto? ¿500.000 querés? Dale. Dale. Ahí vamos, chao, Bueno, chao. vénganse que ya se viene el pase del destape. Vamos a hablar de esto de la UH, Marcha Federal Universitaria, qué está pasando en la política, la reunión de la CGT con el gobierno, bueno, de todo. Sabino de vuelta, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. A disposición. Tenemos a ganadora del libro, Evelina de Caballito. Evelina, te has ganado el libro que está buenísimo. Este es el mío, este no, pero el que trajimos Está acá en exhibición. para sortear. Atento al Custodiado. camino, Crónicas en China, de Sabino Vaca Narvaja, con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, ediciones Futurock, a la cual le agradecemos que nos ha enviado también.